buenas noches. Somos del grupo 14. En esta ocasión le presentamos el tema campismo antes y después del COVID-19. Introducción. La pandemia que azotó el mundo en el año 2020 trajo consecuencias inimaginables tanto en el ámbito económico, social y turístico, dejando este campo con incontables pérdidas en sus ingresos. Buenas noches, Magista. Mi tema es cuándo empieza la actividad en el país y en qué año aproximadamente. Hace 15 días, una anciana importó el virus, convirtiendo a Ecuador en un país número 55 del mundo al padecer la mortal enfermedad. Ecuador se ha visto muy afectado por la COVID-19 con más de 200.000 casos y 14.000 muertes a finales del 2020. Cifras aterradoras para un país de tan solo 17 millones de habitantes. Ecuador fue uno de los primeros países en recibir recursos del Banco Mundial para responder a la crisis sanitaria y posteriormente al proceso de vacunación. Gracias. ¿Cuál es la finalidad o el propósito del campismo? Esta aquí es la de lograr conectar a las personas junto a la naturaleza, ya sea entre niños, adultos o adolescentes, a través de varias actividades, ya sean guiadas por un Boy Scout, un guía o por el encargado. Mi tema es ventajas y desventajas del campismo antes y después del COVID. Antes del COVID, la ventaja era que el campismo se enfocaba en una actividad sostenible disfrutando de la naturaleza. Su desventaja es que al no ser diversificado y no proyectarse para todas las edades, este perdía ingresos en turismo. Después del COVID, en su ventaja fue que se crea el protocolo de bioseguridad para aperturas del Parque Nacional y el Plan de Reactivación 2020. Su desventaja fue que el protocolo generaba desconcierto y temor en el turismo, amantes al campismo y el plan de reactivación que no contemplaba los pequeños negocios. Bueno, a mí el tema que me toca, ¿en qué lugar está permitido realizar la actividad? Es cierto que en casi cualquier lugar del Ecuador es bueno para acampar, pero existen lugares que están equipados y son perfectos para el turismo de aventura, como es el Parque Arqueológico Cochasqui, la Laguna Quilotoa y el Parque Nacional El Caja, entre muchos lugares naturales que tiene el Ecuador. Se pueden implementar varias actividades recreativas como fiestas temáticas, el gimcanas, actividades de cocinas, paseos de caballos, la tirolina, actividades deportivas, entre otras más. El COVID incrementó o redujo la actividad del campismo. La actividad del campismo experimentó muchos cambios durante la pandemia del COVID-19. Al principio, muchas áreas del campamento se cerraron temporalmente debido a sus restricciones y preocupaciones de salud. Sin embargo, a medida que se levantaron las restricciones, la gente buscó muchas formas para vacacionar al aire libre. Por lo tanto, se dice que el campismo se aumentó en toda Latinoamérica. Conclusión. Podemos darnos cuenta lo esencial que puede llegar a ser el contacto de las personas con la naturaleza, siendo una actividad de relajación tras una larga jornada laboral, también siendo una conexión entre familias o amistades. Gracias, Magíster.